Hola amigos, ¿qué me cuentan? Bienvenidos de nuevo a un programa más, a un video más de la serie Comprendiendo la Neurología. Hoy vamos a abordar a los núcleos de la base, pero en los núcleos de la base hay varias estructuras que hay que tomar en cuenta. Decir núcleo de las bases es un poco ambiguo, lo hablaremos a detalle en el transcurso del video y sabrán que hay cosas interesantes en esta parte. Entonces, veremos al tálamo, núcleos de la base y otras estructuras importantes que son núcleos de sustancia gris. Vamos a comenzar entonces. Bienvenido de nuevo y gracias por acompañarme. Adelante. Se le denomina núcleos de la base, núcleos basales, ganglios basales, a una serie de estructuras de sustancia gris que están hacia las profundidades del cerebro y dependiendo de la descripción del autor más bien, hay quienes involucran al tálamo como parte de este sistema y quienes lo dejan fuera. Pero lo que sí no podemos dejar fuera es que pues el tálamo es un núcleo de sustancia gris, entonces sea o no parte de los núcleos de la base, pues es obligado mencionarlo. Y también otro núcleo que es muy poco conocido, que se llama antemuro o claustro, cuyas funciones no están muy establecidas, pero bueno. Entonces, ¿a qué se le denomina núcleos de la base? Se le denomina así, se les llama de esta manera al núcleo caudado, al núcleo lenticular y déjenme decirles que la unión del núcleo caudado con el lenticular forma lo que se llama cuerpo estriado. Ahora bien, el núcleo lenticular realmente no es un núcleo, sino la unión de tres. Aquí en esta flecha roja estamos señalando al núcleo caudado que tuviera la forma de una aceituna o de una oliva. Muy bien, esto que tenemos aquí resaltado en rojo que pareciera una lente o un cristalino, ese es el núcleo lenticular. De hecho, de allí viene su nombre en forma de lente. Y el núcleo caudado, para hablar un poquito más de él, que vemos en este corte axial de un esquema de cerebro, aquí lo estamos viendo en uno sagital, pero como si lo hubiésemos en tercera dimensión. Aunque el corte es de la línea media, obviamente se deja entrever o transparentar lo que es el núcleo caudado para que tengamos el contexto de con qué estructuras está relacionado. Este es el núcleo caudado. Caudado significa que tiene cola, digamos que esta es la cola del núcleo caudado. Como pueden ver, está teniendo conexiones hacia estructuras más internas que ya veremos, globo pálido externo, globo pálido interno, y finalmente viene a conectarse con una estructura hacia nivel del lóbulo temporal. Como pueden darse cuenta, esto que hay aquí es el ventrículo lateral. Entonces, está en estrecha cercanía con el ventrículo lateral. Tal y como lo menciona aquí. Aquí tenemos en esta flecha la cabeza del núcleo caudado, pareciera un espermatozoide y este es su cola. Bueno, esta sería la cola del núcleo caudado. Lo que señalamos aquí es el ventrículo lateral y obviamente se extiende desde la porción de adelante y luego, como vemos, se va, en este caso se ve mejor aquí en este esquema, hasta que toca en el lóbulo temporal a un núcleo que se llama amígdala. La amígdala no es parte de los núcleos de la base, pero bueno, es un núcleo de sustancia gris. Muy bien, aquí tenemos otro esquema del néter, núcleo caudado, en la cola como tal, y cómo llega, aquí vendría siendo el lóbulo temporal en esta porción que se llama amígdala. ¿Ok? Aquí la tenemos señalada. Y tenemos al núcleo lenticular que está situado entre la ínsula y la cápsula interna. El núcleo lenticular, miren, esto es la ínsula, ya habíamos mencionado la corteza insular. Y esto que tenemos aquí es la cápsula interna. Como ya habíamos mencionado en clases anteriores, la cápsula interna es la unión de millones de fibras de sustancia blanca que conectan al cerebro con diferentes estructuras. En una clase previa ya estuvimos mencionando qué conexiones van aquí adelante, acá hacia la rodilla y acá hacia atrás, hacia el brazo posterior. Bueno, entonces, entre estas dos estructuras, el núcleo lenticular está entre la cápsula interna y
la ínsula. Obviamente hay algunas subestructuras también cerca, pero bueno, esto es como para orientarles. Entonces, aquí la tenemos, el núcleo lenticular, que como ya habíamos dicho son 3 subnúcleos. Y como pueden darse cuenta, también hay sustancia blanca entre un núcleo y el otro núcleo. Esta sustancia blanca se le llama lámina medular. Esta sería la lámina medular interna y esta sería la lámina medular externa. Y ahora, este sería, la parte más externa se llama putamen. Del putamen vendría siendo la lámina medular externa, luego el globo pálido externo, luego la lámina medular interna y finalmente el globo pálido interno. Esas son las estructuras que conforman al núcleo lenticular. Muy bien, y tenemos que el cuerpo estriado, ya habíamos dicho, el cuerpo estriado es la conexión de núcleo caudado más núcleo lenticular. En algunos libros también se le llama estriatum. Bueno, este cuerpo estriado tiene conexiones que van directamente hacia el mesencéfalo, a una colección de sustancias productoras de dopamina que se llaman sustancia nigra. Entonces, como estas dos forman al cuerpo estriado y se conectan con la sustancia nigra, al conglomerado ya de esas 3 estructuras se le llama sistema estriato-nígrico. Este sistema es fundamental conocerlo en la enfermedad de Parkinson. Muy bien, ahora hay otro detalle. Entran también en contacto el tálamo, otro núcleo que se llama núcleo subtalámico de Lewis y otro núcleo en el mesencéfalo que se llama núcleo rojo. Estos también forman parte de los núcleos basales. Aquí tenemos en esta flecha, realzando al putamen, al globo pálido externo y al globo pálido interno que ya habíamos mencionado. Y finalmente tenemos al claustro o antemuro, que es esta cintilla de sustancia negra. Aquí lo podemos ver. Entonces, ¿recordarán que esto es la cápsula interna? Muy bien, pues esto que hay aquí se lo llama cápsula externa. Y esto que está acá se lo llama cápsula extrema. Ahora, si nos vamos ya capa por capa, de afuera hacia adentro, tendríamos corteza insular, seguido de la cápsula extrema, seguido de el antemuro, seguido, antemuro claustro, seguido de la cápsula externa, seguido del putamen, seguido de la lámina medular externa, seguido del globo pálido externo, seguido de la lámina medular interna, seguido del globo pálido interno, seguido por la cápsula interna. ¿Ok? Y ahí tenemos esto que está en C, pues es lo que ya les había dicho, claustrum o también claustrum o antemuro, cuya función honestamente no está aclarada. Sin embargo, obviamente hay conexiones insulares, entonces se piensa que tiene que ver mucho con funciones de tipo autonómica. Finalmente, tener presente que se ha considerado y se ha determinado que a nivel de la ínsula hay actividades que tienen que ver con el sistema autonómico, con la frecuencia cardíaca, incluso la frecuencia respiratoria y otras sensaciones como la del sabor, y también se la relaciona en parte con el olor. Y aquí tenemos lo que ya les había dicho, la cápsula externa, la extrema, la cápsula externa, la cápsula interna y otro pequeño núcleo que se llama núcleo accumbens. El núcleo accumbens en realidad es una continuidad de las conexiones entre el núcleo caudado, que es esto, y el putamen, que sería esto. Entre estos dos, aquí casi no puede verse, por lo menos en este esquema del Netter, pero en este sitio vendría siendo donde está el núcleo accumbens. El núcleo accumbens se considera el núcleo de la recompensa, el núcleo del placer, el núcleo de la compensación. Cuando una persona recibe un estímulo que le genera placer, este es el sitio que se estimula y está directamente estimulado por dopamina. Entonces, la dopamina es la sustancia del placer. Cuando yo le digo a mis alumnos, miren, cuando ganan una partida de ajedrez, cuando su novia les da el sí,
cuando les dan un aumento, cuando les felicitan, cuando su equipo favorito vence. Aquí es donde se descarga toda esa cantidad de dopamina que te hace sentir ese placer intenso, ¿no? Obviamente el placer sexual también, ¿no? Y obviamente cuando esperamos algo que no llega y sentimos el fiasco de que no llegó, sentimos ese displacer, ese disconfort, esa incomodidad, es porque nos había dado pequeños adelantos de dopamina y que a la mera hora no llegaron. Eso es lo que genera el descontento, ¿no? Entonces, este es el centro de la recompensa y se activa mucho cuando comemos, se activa mucho cuando nos tratan bien, cuando nos acarician, en el acto sexual. Esto tiene una importancia biológica porque comer es para sobrevivir y finalmente la actividad de apareamiento también es para sobrevivencia de la especie. Entonces, tiene mucho que ver con la existencia, no solo como individuo, sino como especie, el hecho de que esté presente el núcleo accumbens, que es otro de los núcleos de la base, aunque no lo consideren en todos los textos así como lo menciono ahora. Y obviamente el núcleo más grande, que es este, que se llama tálamo. Tálamo en griego significa lecho nupcial o cámara nupcial. Pues no, tanto como un lecho nupcial realmente no se parece, pero bueno, de allí viene su nombre. Ahí lo tenemos señalado. Y aquí tenemos un corte, una vista tomográfica donde están cada una de las estructuras que mencionamos. Entonces, a ver, ¿qué estamos viendo aquí? ¡Tarán! Núcleo caudado. Aquí con un realce en azul para que lo distingan. Y esto que vemos acá, el núcleo lenticular. No se define tan bellamente los tres subnúcleos que lo componen, pero bueno, se insinúa bien. ¿Y esto qué sería? Exacto, la cápsula interna. Este sería el brazo posterior, la rodilla, el brazo anterior, y aquí donde está tocando la punta de la flecha es el tálamo, efectivamente. También le llaman en algunos libros tálamo óptico, pero pues finalmente se llama tálamo. Y ahí tenemos estos tres núcleos, caudado, lenticular y tálamo. Y entre ellos, entre el caudado y el lenticular, el brazo anterior de la cápsula interna. Entre el tálamo y el lenticular, el brazo posterior de la cápsula interna. Y entre los tres, la rodilla de la cápsula interna. Ok, hablemos un poquito del tálamo. El tálamo es una masa grande de sustancia gris, lleno de conglomerados de neuronas y tiene múltiples núcleos. Entonces es de forma ovoide. De hecho, aquí está cortado en este esquema del néter, se ve una chulada. Aquí alcanzamos a ver el tálamo y aquí ya lo vemos ya disecado. Y además, por si fuera poco, cortado. Como pueden ver, el tálamo no es un núcleo, el tálamo es la unión de múltiples núcleos. Aquí tenemos uno, otro más, e incluso aquí en esta laminilla, en su espesor también hay múltiples núcleos. Este es otro y otro. Ahora, estos núcleos tienen conexiones por todos lados. Aquí tenemos, por ejemplo, ese es el contexto del tálamo. Ahora, para entender mejor el tálamo, quizá desde el punto de vista anatómico, para que no se nos haga tan tedioso, hay que considerar las estructuras grandes de él. Para empezar, tenemos la lámina medular interna del tálamo. Esta lámina medular interna del tálamo tiene fibras que le conectan. Obviamente, con la corteza cerebral. De hecho, aquí es blanca esta lámina porque pues millones de axones vienen o van desde núcleos talámicos hasta la corteza cerebral y hasta la corteza obviamente de diferentes áreas, sobre todo conexiones frontales y temporales, aunque también hay parietales. Muy bien, aquí con un realce morado tenemos lo que sería la lámina medular interna del tálamo. Y entonces los núcleos que están en el espesor de aquí se los llaman núcleos intralaminares. Muy bien. Ahora, al tálamo se los considera sus núcleos por grupos y hay 5 grupos. Primero, los grupos de la región anterior, que vendrían a estar cortados por la bifurcación de la lámina medular del tálamo. Entonces, aquí tenemos a los núcleos anteriores. Entre estos tenemos a los cuerpos mamilares que no pueden verse por acá. Tendríamos que ver un corte inferior
pero la idea es tener una noción bastante buena del tálamo sin llegar a ser excesiva, porque finalmente el tálamo es un terreno muy misterioso. Les puedo asegurar que ningún neurólogo lo conoce bien, menos un neurocirujano. Entonces, entrar en un detalle respecto a todo lo que hay que saber del tálamo pierde sentido, porque lo que queremos es la comprensión de la neurología, no espantarlos con ella. Ok, bueno, entonces los cuerpos mamilares, o también se le llama tubérculos mamilares, que se proyectan al cíngulo y forman parte del circuito productor de la memoria y los recuerdos. Entonces, aquí tenemos en amarillo los núcleos anteriores. También tenemos otro grupo de núcleos que son de la línea media, que vendrían siendo estos que están acá. Estos grupos de la línea media están en contacto directo con el hipotálamo, con la sustancia gris periacueductal a nivel del mesencéfalo. Acuérdense que la sustancia gris periacueductal tiene que ver con los movimientos del tercer nervio craneal, oculomoción, entonces tiene conexiones talámicas también. Y obviamente también tiene conexión directa con el cerebelo y con el cuerpo estriado. Entonces está ricamente conectada los grupos nucleares de la línea media. También tenemos un tercero que se llama núcleos mediales e intralaminares. Entonces, hace un momento les mencioné los laminares. Bueno, estos núcleos que son mediales aquí y estos de intralaminares se consideran en el mismo grupo, que vendría siendo el tercero. Y estos van mayormente a la corteza frontal. Obviamente, aquí tengo cómo se le denomina cada uno de esos grupos de núcleos, ya tomándolos en cuenta los 5 grupos. El cuarto grupo de núcleos son los núcleos laterales, que son todos estos. Como pueden ver, yo creo que son los más prolíficos, porque son de los que más hay mencionado. Entonces, estos núcleos se conectan, van desde la región anterior, acá es el límite, hasta la región posterior. El límite es el pulvinar, porque el pulvinar también es un núcleo que está conectado con otros, pero este se lo considera del quinto grupo o el posterior, así que estos no cuentan. Y aquí tenemos conexiones que van a grupos, a conexión reticular, al cuerpo estriado formalmente. La región ventral lateral va a la corteza motora, la ventral posterior recibe del lemnisco medial, que obviamente tiene conexiones directas con la vía sensitiva, el haz espinotalámico también sensitivo, trigémino, que tiene un componente sensitivo muy grande, y obviamente también conexiones a la corteza cerebral. Y tenemos también el núcleo dorsolateral que va a la corteza parietal. Miren, como pueden darse cuenta, miren estas vías. ¿Ok? Esta vía, que es el espinotalámico, es la vía que lleva el dolor. Entonces, el dolor, cuando sube, cuando vimos la vía espinotalámica, yo les había mencionado que va de la médula espinal a la corteza parietal. Sí, pero hace relevo en el tálamo. Ahora sí, hace relevo en este núcleo ventroposterolateral del tálamo. Este es el relevo del dolor. Entonces, estas conexiones van hasta la corteza parietal, vienen de la médula, se concentran al núcleo ventroposterolateral del tálamo y asciende hasta la corteza parietal, porque ahí es donde está el área sensitiva principal. ¿Ok? Y aquí tenemos el ventroposteromedial, que este lleva conexiones en la sensibilidad del nervio trigémino, entonces también es sensitivo, solo que este es somático, es decir, de todo el organismo, de todas las extremidades, mientras que este es del territorio inervado por el nervio trigémino. Y finalmente tenemos el quinto grupo de núcleos, que se llaman núcleos posteriores. Está representado por el más grande, que se llama pulvinar, que es este, y tiene pegado al cuerpo geniculado externo y cuerpo geniculado interno. Si recordarán, cuando vimos la vía del reflejo fotomotor, más bien las vías visuales, hablamos allí del cuerpo geniculado externo, pues este es. Y como pueden darse cuenta, aquí tiene una conexión. Justamente recuerden que las vías visuales vienen nervio óptico, quiasma, cintilla óptica, de la cintilla óptica, cuerpo geniculado, del cuerpo geniculado vienen las radiaciones ópticas. Bueno, aquí está ese circuito. Mientras que cuando vimos, si recuerdan, al octavo nervio craneal, hablamos de la vía auditiva.
Bueno, y recordarán que entra al núcleo coclear ventral, al núcleo coclear dorsal, luego al núcleo olivar superior, luego al cuerpo trapezoide y va subiendo. Bueno, hasta que llega justamente aquí al cuerpo geniculado medial o interno. Pero antes que esto, recuérdense que se conecta con el tubérculo cuadrigémino inferior. Entonces es una de conexiones, pero bueno, estos son el cuerpo geniculado medial con conexiones auditivas y el externo o lateral con conexiones visuales. Y estos núcleos también forman parte de los núcleos posteriores del tálamo. Entonces, aquí está, en términos relativamente simples, ya hablamos de todo lo que tiene que ver con los núcleos talámicos y las funciones talámicas, que podemos resumir en breve como sensitivas, motoras, sobre todo oculomotoras, de actividad límbica, como son en parte actividades del comportamiento, que no mencionamos mucho aquí porque más lo mencionamos en el lóbulo temporal. Es algo relativamente complejo y no se sabe a tanta precisión todos los que veres en este sentido del tálamo, y obviamente actividades multimodales que se consideran de diferente índole, no solo sensitiva, no solo de comportamiento, no solo motores, sino ya diversos. No sé, para oculomotores formalmente, para orientación, para otras actividades como la visual y la auditiva, etcétera. A eso se refiere lo de multimodal. Y esto está mayormente en los núcleos que son a nivel intralaminar. Se considera que son decenas los núcleos que hay, pero son muy pequeños. Entonces, insisto, no hay quien pueda decirme que conoce a precisión todo lo que hay en el tálamo. Y no es el sentido, pues tampoco entrar en detalles que no son prácticos en la vida real. Y para finalizar, aquí tenemos conexiones que van de los núcleos de la base y el tálamo, pero que van directo hasta el mesencéfalo. Hay algo importante cuando vimos el cuerpo estriado y la sustancia negra que les mencioné brevemente y les dije que tenía una importancia crucial en la enfermedad de Parkinson. Bueno, cuando mencioné esto me refería más que nada a esto. Esto es un esquema del Netter. Es un esquema, digamos, simplificado, aunque se vea muy tedioso, pero hay dos grandes circuitos que conectan a la corteza motora con el sistema estriatonígrico. Y esos dos circuitos son el de la vía directa y el de la vía indirecta. Y justamente como aquí lo dice, el de la vía directa lo que hace es que facilita el movimiento. Para que se den una idea, es como, miren, cuando tenemos funcionando algo tan simple como un disco duro de los convencionales gira, no sé, a 7000 revoluciones por segundo, mientras está encendido hay frenos o estabilizadores que están de alguna manera desactivados para que el disco duro gire y gire y gire sin mayor restricción. Sin embargo, cuando el disco duro está apagado, entonces todas esas restricciones se ponen para que el disco duro no esté endeble o no se pueda romper cuando no esté en actividad. Y esa inactividad, hay varios seguros que se activan para que el disco no se vaya a romper ante un movimiento brusco. Bueno, aunque no es una analogía tan certera, les puedo decir que la vía directa es la que permite que cuando se active el circuito motor, todo el movimiento se lleve a cabo de manera correcta. Entonces, la vía directa facilita el movimiento y esa conexión va desde la corteza cerebral, específicamente la corteza motora. Luego va hacia el cuerpo estriado. Recuerden que el cuerpo estriado es la unión del núcleo caudado y núcleo lenticular, pero ¿en qué porción del núcleo caudado conecta? Específicamente en el globo pálido medial o globo pálido interno. Entonces, hay conexiones que vienen al globo pálido interno, aquí lo tenemos, y del globo pálido interno, automáticamente o acto seguido comunica directamente con la sustancia negra. La sustancia negra y su dopamina forman una parte fundamental del movimiento. Luego la sustancia negra tiene conexiones que van directo al tálamo. Aquí tenemos conexiones a núcleos talámicos y finalmente del tálamo
conexiones que van a la corteza cerebral de regreso. Entonces el circuito es corteza motora, cuerpo estriado, globo pálido interno, sustancia nigra tálamo, tálamo y corteza. Entonces, este circuito se retroalimenta para facilitar el movimiento. Sin embargo, no puede estar sobreactivado ni activo todo el tiempo, porque si se activa en todo momento aparecen movimientos anormales, o si se sobreactiva aparecen movimientos anormales. Entonces necesitamos una vía para inhibir a la vía directa, y esto es conocido como la vía indirecta. La vía indirecta, como ya les mencioné, se encarga de inhibir el movimiento y la conexión es parecida, pero aquí entra en escena otro núcleo que podemos ver aquí, que se llama, aquí está representado, núcleo subtalámico de Lewis. Este que tenemos acá está más lleno de conexiones, por eso no lo distinguimos. Entonces, este circuito viene así. Número 1, corteza cerebral. Número 2, cuerpo estriado. La misma maniobra. Pero esta vez, aquí está, cuerpo estriado. Esta vez viene por el globo pálido lateral o externo, que es este. Este globo pálido externo automáticamente tiene conexiones que vienen hasta acá. Este globo pálido se conecta a las conexiones, al núcleo subtalámico de Lewis, y el núcleo subtalámico de Lewis tiene cierta actividad inhibitoria y este conecta a su vez con el globo pálido medial, hacia acá hace conexiones, y el globo pálido medial se conecta con obviamente habíamos mencionado con el núcleo subtalámico y a su vez con la corteza, entonces es un poco diferente. La vía indirecta es corteza, globo pálido externo, núcleo subtalámico, globo pálido medial y directamente corteza otra vez cerebral. Aquí podemos ver, pero para que tengamos una noción más precisa con qué partes conecta exactamente, aquí las tenemos. Este esquema se los quise poner porque es el más breve, el más resumido. Si ustedes se van a otro libro de neurología, veremos que aquí hay otros componentes menores. Les habla de cuáles son los neurotransmisores. Tenemos obviamente dopamina, glutamato, pero no es el sentido, por lo menos por ahora, agobiarles de estos dos circuitos, sino simplemente darlos a conocer, que tenemos una vía que facilita el movimiento que se llama vía directa y una vía que lo inhibe. Por poner un ejemplo, hay un movimiento normal que se llama corea, otro que se llama balismo. Bueno, estos movimientos se dan teóricamente cuando hay una sobreexcitación de la vía directa o porque no hay una correcta función inhibitoria de la vía indirecta. Pero bueno, eso lo veremos cuando veamos en su momento enfermedad de Parkinson y cuando veamos movimientos anormales, de lo cual todavía faltan unas cuantas horas. Y pues es todo lo que hay que mencionar el día de hoy respecto a los núcleos de la base. Espero no haber sido tedioso, haber sido práctico y breve. Y por fortuna, pues este video no ocupa tanto espacio, no es tan duradero. Yo les deseo un día súper excelente, que la pasen bien, que sea de provecho esta información y espero que les haya gustado y si es así, por favor denle me gusta. Les recuerdo que se inscriban a mi canal si es de su agrado la idea y pues nos veremos para la próxima vez. Excelente día. Chao.